Bienvenidos a Zona Gris, este programa que ven todos los jueves 17:30 horas por acá por la pantalla de UCL. Así que bueno, muy agradecidos por estar ahí. Mi nombre es Santiago Bermúdez. Bueno, para los que quieran escribirme, acá abajo van a aparecer mis redes. Si quieren comentarnos algo del programa, lo que ustedes gusten, bienvenidos sus comentarios. Bueno, hoy tenemos un programa muy dinámico, tenemos un poquito de todo, así que bueno, en principio vamos a ver un poco la parte jurídica y después un poco la parte salud. Y bueno, empezando un poquito con la parte jurídica, vamos a tener la presencia por videollamada con el doctor Marco Tirendi, que es abogado, y vamos a estar hablando de diferentes cuestiones que pasaron acá en la República Argentina, sobre todo hace pocos días, con la cuestión de la Corte Suprema y el rechazo por parte del Senado de los pliegos de dos jueces de la Corte Suprema. Así que bueno, vamos a preguntarle al doctor Tirendi sobre todo esto y lo vamos a saludar y vamos a darle la bienvenida. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Todo bien, Marco? Bien, por suerte. Bueno, Tranquilo acá. bueno. Nada, como dije anteriormente, te quería preguntar un poquito la cuestión de el tema del rechazo de los pliegos por parte del Senado y el tema de la Corte de García Mansilla, ¿no? Y del hijo. Yo creo que es algo que no tendría que haber pasado nunca, ¿no? Ya tenemos un desarrollo democrático que tendría que venir acompañado también del fortalecimiento de algunas instituciones republicanas, y eso nos obliga a un montón de cosas, a un respeto que nos tendría que hacer cumplir la norma en lugar de forzarla para llegar a conclusiones que puedan ser favorables políticamente momentáneamente. Y con esto me refiero a cumplir la Constitución, digo. Me parece que fue desacertado intentar designar jueces por decreto, es algo que se tuvo que recurrir a algo que pasó hace más de un siglo. Si bien pasó en la presidencia de Macri, rápidamente fue acompañado del procedimiento constitucional. En este caso lo que hubo fue una imposición, un intento de imponer dos jueces. Uno tuvo algunas complicaciones por su condición de juez federal y se dilató, pero sí se tramitó la asunción del juez del ex juez de la Corte, García Mansilla. ¿Por qué digo desacertado? Porque implicó violar la Constitución, significó dejar de lado lo que es la división de poderes, la preponderancia que tiene el Senado de la Nación para cumplir con el procedimiento que la Corte ordena. Y ahora esto no hace otra cosa que lograr, digamos, una crisis institucional. La verdad es serio haber intentado meter dos jueces por la ventana, y mucho más serio es que uno de ellos, los dos hayan sido rechazados. El acuerdo que se sometió al Congreso fue rechazado. En el medio hubo intentos de permanencia de García Mansilla. Yo creo que es un final feliz para una historia triste, ¿no? Esta aventura de 39 días. Bien. Te llevo un poquito ahora al tema de la justicia en general. Yo sé que a través de tus redes, vos un poco, como dicen acá, pateás los tribunales, en el sentido de recorres todos los tribunales. ¿Me contás un poco cómo está la justicia hoy, acá en la Argentina? Mira, primero hay que distinguir, digamos, los niveles de justicia, ¿no? Son niveles de justicia que se organizan y tienen recursos distintos. Una cosa es la justicia local o provincial y otra cosa es el fuero federal, que se llama de excepción. Es de excepción realmente y lo cumplen porque en cuanto a los recursos y otro montón de cosas funcionan distinto. En el fuero federal es un fuero que tramita rápido, que se está ayornando porque hay un procesal ya votado por el Congreso y que solo falta la implementación en todos los distritos que ya lo tienen. El último fue Rosario y ahora se está rumoreando que a partir de agosto el Fuero Federal recibiría
esta nueva forma de organizarse, funcionar y aplicar la justicia, ¿no? Yo no soy un optimista del Código Nuevo. Hoy los procesos, digamos, tienen un amo y señor que son los jueces. Está de moda, digamos, decir que entonces el proceso acusatorio es la panacea. Para mí lo que significa es ni más ni menos que cambiar de amo y señor. Porque pasaría la acción pública, digamos, la acusación, cambiaría de dueño, pasaría de los jueces a los fiscales. Yo creo que va a dinamizar, yo creo que va a apurar la aplicación de la justicia, pero va a estructurar nuevos factores de poder, digamos, ¿no? Donde antes el juez decidía, bueno, hoy políticamente, y hablo políticamente, más allá de lo jurídico, va a redundar en eso, en que el dueño de la pelota van a ser los fiscales. En cuanto a la justicia, sabemos que es una institución en Argentina de las más denostadas, creo que el funcionamiento es malo, creo que se debe a algunas cuestiones. Bueno, lo que pasó con la Corte es un reflejo, ¿no? La Corte es la salvaguarda, debería ser la salvaguarda de todas las garantías y derechos constitucionales y acaba por representar, digamos, un capricho del Ejecutivo, cuando lo que busca la justicia es totalmente lo opuesto. Es un ámbito independiente donde se controle a los ciudadanos y también a los políticos, al poder político. Entonces, estamos en crisis. Es un síntoma lo que pasó con la Corte, donde las instituciones tienen cada vez menos peso específico y siempre están siguiendo, son, digamos, la retaguardia del poder político. Y eso implica también maneras de juzgar distintas. Digo, en otros gobiernos, por ahí la cuestión género, por poner un ejemplo, era mucho más difícil de trabajar desde el rol de defensor y la corrupción, un montón, ¿no? La justicia acompaña siempre a los políticos. Y eso destruye el poder de la política, de la justicia, que se supone tendría que estar siempre apartada y valerse por sí mismo. Bien. Hago una aclaración porque antes dije patear los tribunales en la pregunta pasada. Digo, para la gente de Latinoamérica, acá patear los tribunales es caminar los tribunales, ¿no? Porque hay mucha gente que nos ve por toda América y digo, quizás no entienden el término. Así que bueno, hago esa aclaración. Marco, y te pregunto, acá los colegios de abogados, tanto de la capital federal como de la provincia de Buenos Aires, ¿defienden bien al abogado, valga la redundancia, o cómo llevan esto? ¿Cómo lo ves? A ver, yo tengo colegiación en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, y además la matrícula federal, que es para algunos delitos, como dije antes, Sí. que se juzgan expendidos en todo el país. Digo, Si si representan bien, al abogado, ¿no? Si lo acompañan, básicamente. ahí va. La verdad, uno en el ejercicio de la profesión a veces se encuentra inconvenientes con parte de las personas que representa. Yo tengo que decir que el colegio en el cual estoy matriculado ejerce, en provincia, la función gremial que tiene, que es la representación y la defensa de los intereses de quienes estamos matriculados. El colegio de la capital, por ejemplo, inicia acciones judiciales que tienen que ver con permitirnos ejercer la profesión de manera más eficiente, clama porque los tribunales estén a disposición de los letrados y que de esa manera también la justicia sea más fluida y se permita el acceso, ¿no? Con esto quiero decir que para mí sí se defienden los intereses, defienden la colegiación, digamos, defienden la matriculación de quienes estamos obligados a ello. Sí, bien. Yo no tengo nada para quejarme. Bien, bien. Bueno, Marco, te agradezco mucho por esta entrevista y nos vamos a contactar prontito, porque hay un montón de cosas que están pasando que vienen. Ahora se viene, bueno, quieren bajar la edad de imputabilidad y todo eso, así que en la próxima estaría bueno a ver si vemos ese tema, ¿no? Dale, te agradezco mucho a vos y a todo el equipo, Santiago, por esta entrevista. Bárbaro, gracias, Marco. Bueno, espectacular la nota con el doctor Marco Tirendi, siempre aclarándonos cuestiones jurídicas y lo vamos a seguir teniendo en el programa. Bueno, vamos a ir a una pausita y seguimos con mucho más Zona Gris.
Bueno, continuamos con Zona Gris, segundo bloque. Bueno, y ahora, como les había dicho, viene la parte salud. Y qué mejor que recibir a nuestro invitado, el doctor Gustavo Kowalowski. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Santiago? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Por favor. Doctor Kowalowski siempre nos va a acompañar con temas de salud, así que nuevamente bienvenido. Bueno, gracias. Gustavo, lo importante, vos sos cirujano plástico y la verdad que hubo tanto revuelo en estos últimos años con gente que hacía cirugía plástica y no era cirujano plástico. Por eso siempre remarco cuando te hago las notas la importancia de esto, ¿no? Exactamente. Actualmente en Argentina hay mucha gente que hace cirugía plástica, procedimientos estéticos, pero para ser cirujano plástico, que es el que estaría realmente habilitado a todos estos procedimientos, hay que tener una serie de pasos en cuanto a estudio y certificaciones. ¿Cuáles son? Básicamente, primero ser médico, sí, tener en este momento una residencia en cirugía general y después una residencia en cirugía plástica. Okay. Recién ahí sos especialista en cirugía plástica. Okay. Y como dice el título, especialista en cirugía plástica y reparadora. Eso dice el título. Eso dice el título. Si vos tenés eso en la pared del consultorio. Yo lo tengo, sí, y con eso estarías habilitado. Exacto. Porque hay mucho médico que se dedica a la cirugía y no hizo la especialización en eso, ¿no? Exactamente. En Argentina no hay ley de especialidades, entonces con ser médico uno podría ejercer cualquier ámbito de la medicina. Claro, pero es fundamental quizás que se reglamente eso porque la verdad que... Es fundamental esto. Exacto. Son ciertas certificaciones que a uno lo habilitan y avalan la formación. Bien. ¿Muchos congresos este año, Gustavo? Hay varios en lista. Ya estuviste, ¿no? ¿Estuviste en Chile este año? Estuve en Chile dando un curso, okay, en Brasil, y ahora tengo un par de viajecitos preparados ya. ¿Cómo estuvo lo de Chile? Muy bien, la verdad pude llevar algunos procedimientos en los que soy muy conocido tanto acá como en el exterior. Más que nada lifting endoscópico, el que está muy de moda, el Foxy Eyes. Sí. Endoscópico, no con hilos, sino el verdadero Foxy Eyes. Como cuando ven a una modelo como Bella Hadid o sí, Megan Fox y dicen, yo quiero eso. Bueno, para eso me llevaron a que dé un curso hands-on a esto, a hacer unas cirugías y a dar unas clases teóricas. Okay. Y también introducirlos en algo que yo particularmente soy especialista, sí, que es en implantes faciales, okay, en mi caso, personalizados. Okay. Te pregunto, ¿cuáles son las cirugías que están en boga ahora, que las top? Las top son siempre, sí, las mismas, okay, la verdad, más o menos, pero siempre las mismas, donde, sí, estamos. Aumento mamario, lipoaspiración, tanto, sí, en hombres como mujeres, y rinoplastia. Bien. ¿Mucha lipoaspiración en hombres? Hay mucha lipoaspiración mal indicada. Okay. ¿A qué me refiero? Es, sí, que lo ideal es que uno esté en peso. Claro. Y la lipoaspiración sea para modelar, no para bajar de peso. Claro, es decir, que uno haga ejercicio y haga dieta y después se haga la... Eso es lo ideal. Ese es el paciente ideal. Y también hay mucho lo que actualmente es la marcación abdominal o definición muscular, que es en muchos casos es un dibujo y por eso digo mal indicada. Es decir, el señor en la casa está viendo el fútbol el domingo y dice, quiero tener los abdominales de Cristiano. Exactamente. ¿Puede tenerlos? ¿O tiene... El tema es cómo va a quedar, claro, si no tiene los hábitos de Cristiano, claro, o, aunque sea, sí, hace el esfuerzo por acercarse. Exacto. Pero digo, lo ideal sería dieta. Dieta, ejercicio, sí, y que la lipoaspiración sea para terminar de modelar. Bien. Digamos, algún rollito, ese es el paciente ideal. Bien. ¿Vos sos especialista en cirugía? Plástica y reparadora. No, digo... y además, dentro, sí, de la cirugía plástica, sí, yo me especializo en implantes personalizados, okay, principalmente faciales, que es lo más común, y lifting facial, lifting endoscópico, Foxy Eyes. ¿Y cómo es el lifting facial para la gente que no sabe? Lifting facial, bueno, sí, va a depender. Actualmente hay un cambio de paradigma en cuanto al lifting, donde antes se decía, llegas a determinada edad, deberías hacer un lifting. Okay. Y el lifting va a durar X años. Era parte del speech. Bien. Actualmente hay un cambio de paradigma donde el lifting no depende de la edad, sino
de la posición de los tejidos. Entonces, quizás hacemos un lifting endoscópico profundo, por ejemplo, a pacientes de 20 y pico de años que quieren elevar el pómulo, por ejemplo, o cambiar la forma de su mirada. Eso se hace con el lifting endoscópico. Bien. Cuando ya hay un mayor excedente, una mayor caída de los tejidos, tenemos que ir a unas incisiones más tradicionales, que sería por delante de la oreja, para reposicionar más los tejidos. ¿Y el Foxy Eyes, para la gente que no sabe qué es? El Foxy Eyes, como les dije, si ven la mirada de Megan Fox, de Bella Hadid, y como para marcar algunos modelos a quién apuntar, consisten principalmente en una elevación de la ceja, elevación del canto externo del ojo, como un achinamiento, elevación del pómulo, y con eso se logra un cambio en toda la mirada. Muy pedido por mujeres, pero también por hombres. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y se hace con una incisión muy chiquitita de 2 centímetros en cuero cabelludo acá y otra del otro lado. Y a partir de ahí, con un endoscopio que es una cámara, vamos despegando y reposicionando todos los tejidos. ¿Y el postoperatorio? El postoperatorio es una semana, aproximadamente una semana de inflamación importante. Sí. Y a la semana la mayoría de los pacientes retoman sus actividades laborales habituales. Bien. Estás haciendo implantes de pelo, ¿no? También. Implante de pelo también. ¿Cómo es el tema del implante de pelo actualmente? El implante de pelo, sinceramente, no hay tantos secretos, si vamos a decir la verdad, para que la gente lo sepa. Anteriormente se sacaba toda una lonja de tejido de la parte posterior de la cabeza, que tienen una información genética distinta a la de la parte superior, donde se cae, digamos, esta parte, estos pelitos no son afectados por las hormonas, igual que los otros, entonces se los reubica. Actualmente es una reubicación de folículos. ¿Cuál es el tema? Que antes había que sacar toda una lonja de tejido de cuero cabelludo de la parte posterior o lateral de la cabeza, y ahora lo que se hace es pequeños agujeritos de menos de 1 milímetro y se reposicionan. Se reposiciona. Exactamente. Y la verdad que la mayoría de los ¿Se hace con robots ahora? Hay algunos que lo hacen con robot. No es hiper necesario. La verdad que no hay una gran diferencia. Bien. Más artesanal hacerlo pelo por pelo. Sí, igual para ponerlos hay que ponerlos manualmente. Manualmente. Entonces, no hay una gran diferencia. Claro, exacto. Es así. ¿Y el postoperatorio de eso cuánto es? 48 horas y están los pacientes haciendo una vida cuasi normal. ¿Es necesario rapar la cabeza antes de hacerlo? Es más cómodo rapar la cabeza, porque cuando uno tiene la cabeza rapada, la zona dadora es más clara para verla. Pero, digamos, se puede hacer con un pelo un poquito más largo, pero es más sencillo también rapando la cabeza. ¿Y la cirugía de mandíbula, cómo es? Bueno, cirugía de mandíbula... digamos, primero yo siempre les digo a los pacientes, hay que ver cómo muerde el paciente. ¿Por qué? Pues si muerde muy como Freddie Mercury, por ejemplo, que tenía los dientes superiores muy por delante de la maxilar inferior, entonces lo ideal es una cirugía ortognática, que consiste hacer unas fracturas en los huesos de la cara y reposicionarlos para tener una mordida funcional y una mordida buena, junto con ortodoncia, todo esto. Y, en todo caso, se pueden aplicar implantes si es necesario. ¿Qué pasa? Muchos pacientes ya vienen con una ortodoncia de años, es decir, con una buena mordida, una correcta mordida. Entonces, en ese caso, cuando tienen mentón chico, ángulos de la mandíbula poco definidos, muchas veces acompañado de pómulos poco definidos, lo que yo hago particularmente es... Decidí en su momento no quedarme en lo mismo que se hacía en 1970, 1980, que era agarrar un bloque de silicona y empezar a tallarlo, creyéndonos los cirujanos que muchas veces creemos que somos artistas y que somos Miguel Ángel, pero en el momento de la cirugía no lo somos y están a la vista los resultados. Entonces, una segunda evolución fue los implantes preformados, que aparecían implantes principalmente de mentón, de un diseño o 2 diseños con 3 tamaños. Y uno a ojo decía, bueno, vamos por este, pero en general a ojo. Estamos en 2025, no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, sino que los pacientes que en general vienen conmigo, la mayoría de los pacientes que vienen conmigo, de todo el mundo, tratan de lograr su mejor versión. ¿Cuál es su mejor versión? Y que todos tenemos alguna asimetría
Entonces, acá estamos tratando de cambiar la estructura de la cara. La estructura está dada por los huesos. Entonces, se mide, en base a una tomografía, se mide en cualquier asimetría, se mide cómo querría lucir. La verdad que cómo querría lucir, yo no le puedo dar la cara de tal o tal otro modelo o tal actor, no te voy a dar la cara de Henry Cavill, pero sí ciertas características en cuanto a la mandíbula, en cuanto a pómulos, en cuanto a la parte estructural. Entonces se diseña un implante específico para cada paciente, en base a los gustos y las necesidades, se lo manda a fabricar y se colocan. En general se colocan todos por dentro de la boca para que no haya ninguna cicatriz visible, y la verdad es que los resultados son muy naturales, pero notorios. Claro. Digamos, y la mayoría lo que me piden es eso. Muchos vienen con una foto. Una foto de un actor. Exactamente. Exacto. Y yo repito lo mismo. Yo no te puedo dar la cara de este actor. No, claro que no. Pero sí ciertas características. ¿Por qué? Porque son medibles. Obviamente, ya con los años hay algo que está bastante estandarizado en cuanto a qué quiere la mayoría, pero obviamente se adapta a cada paciente. ¿Y el postoperatorio es muy largo? ¿Cómo es? No, en general también es entre 1 y 2 semanas de inflamación, porque hay que decirlo y es algo real. Y a partir de la segunda semana empiezan a tener una vida prácticamente normal. Bien. Y digo, es muy notorio, como decías vos. El cambio, totalmente, totalmente. La verdad es que, digamos, no todo el mundo tiene muy marcada esta línea de la mandíbula. Claro. Marcada, pero sin que sea... Todo el mundo en una época decía, mirá que no quiero ser Ricardo Ford. Claro. Bueno, lo que pasó con Ricardo que eran implantes muy grandes y de otra época, ¿no? de otra época. No, digamos, no se usaban los software que se usa para diseñar la cirugía digitalmente. Claro. Y te da una precisión donde, por ejemplo, también vino un paciente de Australia que le habían puesto 4 veces en Australia implante de mentón, que es de las cirugías de implantes faciales la más sencilla y la más popular lejos. Y siempre se lo colocaban mal. La última vez se lo saqué y estaba torcido así, le estaba apretando un nervio. Entonces sumí gran miedo, más allá del diseño que no era lo que él quería un implante más marcadito. La mandíbula de diamante también la llaman. Y con estos implantes estándar no se consigue. Y además estaba movido, por más que le dijeron que lo habían fijado. Los implantes míos son como una pieza de rompecabezas, donde es el implante para cada paciente en una sola posición. Claro, entonces, claro. el riesgo de mal posición del implante es 0. Y hoy la tecnología cambió todo, ¿no? La verdad es que el software que se usa ahora para diseño no existía hace unos años y cada vez va evolucionando un poco más. Por eso estoy esperando una siguiente etapa donde la simulación que uno hace sea lo más exacta posible. Todavía no existe esa simulación exacta. Pero, bueno, estamos muy avanzado, digo. Totalmente, totalmente. Uno puede ir agregando capas de tejido para ir viendo cómo quedaría. Y cada año me imagino que avanza un poquito más. Exactamente. Lo que pasa es que implica un cambio de paradigma donde el cirujano plástico en general me ha pasado que repite lo que le dijeron los que venían antes, pero que no se decidió hacer, digamos, arriesgarse y dar este paso y decir, me parece que lo que venían diciendo estaba mal. Por ejemplo, a mí me ha pasado de discutir con grandes inyectores, porque la mayoría lo que hacen es inyectar hialurónico o algún producto en mandíbula. El tema es que, por ejemplo, hasta hace un rato me estaba enviando mensajes un brasileño que se hizo eso varias veces y me dice, el primer día quedó bien marcadito, pero a los pocos días ya quedó como inflamado. ¿Y qué es lo que pasa con los inyectables? Se va el resultado que se ven. Por eso en general uno ve en las redes el antes y después con la misma ropa, pero no ve al año cómo quedó. Por eso. Y quizás al año se inyectó 8 veces más para mantener eso. Me ha pasado con modelos que se inyectaban continuamente en mandíbula para tener más marcada la mandíbula. Hasta que un día dijeron, vamos por un implante. Gustavo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Te vuelvo a invitar, que quedaron muchos temas para hablar. Cómo no, por supuesto. Bueno, gracias a todos por estar ahí y nada, se nos acabó el tiempo. Santiago Bermúdez Medios en mi Instagram para el que me quiere escribir y nos despedimos hasta la semana que viene en Zona Gris.